de la consecución de la paz, la seguridad y el respaldo a la tarea que cumple de manera valiente la fiscal general del Estado, que ha destapado esta corrupción, que ya no es un caso aislado, por favor, no es un caso aislado. 7 jueces de la Corte Provincial del Guayas, la jueza y expresidenta de la Corte del Guayas, que están involucrados en esta corrupción descubierta con pruebas documentales, con pruebas testimoniales en el caso Purga. Hoy precisamente vamos a iniciar los diálogos en los próximos minutos con Martín Pallares de Diario Expreso, pero quisiera reflejar lo que traen los periódicos de hoy. Diario El Universo, en primera página, trae una fotografía en donde en fila esperan subir al avión desde Guayaquil los jueces de la Corte Provincial, la expresidenta de la Corte, se suben a un avión de las Fuerzas Armadas para ser trasladados a Quito y en la tarde fueron llevados a la Corte Nacional de Justicia. Dice Diario El Universo, operativo Purga. Los 12 detenidos llegaron ayer a Quito y se los trasladó a la unidad de flagrancia. La fiscal Diana Salazar afirmó que el caso Purga es una demostración de cómo la corrupción se generaba desde las más altas esferas de la política legislativa. Ahí están las pruebas. Una serie de allanamientos realizados ayer en la madrugada en la provincia del Guayas se desprenden del caso Metástasis, según la fiscal. Estos dejaron como resultado la detención de 12 personas, entre ellas un ex asambleísta, Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, 7 jueces y otros funcionarios judiciales. Diario Expreso en primera página. El fuero los llevó a Quito. El caso Purga extrae ahora la pus política en la justicia. Los detenidos fueron trasladados a Quito para formular cargos. En el segundo capítulo de Metástasis, el caso Purga, como lo ha bautizado la Fiscalía, detuvo ayer a una figura de la política nacional, el ex legislador social cristiano, Pablo Muentes, y una lista de jueces de la Corte Provincial del Guayas en el marco de una indagación por el presunto delito de delincuencia organizada. Analistas políticos concuerdan en que el caso que armó el Ministerio Público desenmascara una conocida práctica y que era un secreto a voces en los pasillos de la Corte: la mano de la política metida en la justicia. Esta es la realidad que vive el país. Igualmente, este hecho va a poner al descubierto, como hoy bien se señala, la posición del Partido Social Cristiano. Precisamente vamos a iniciar el diálogo con Martín Pallares de Diario Expreso de Guayaquil. Hoy analiza precisamente Martín en la página 5 de Expreso. Dice Muentes, el Partido Social Cristiano no se percató de que era un oscuro operador, pregunta Martín. Lo que Metástasis fue para el correísmo, el caso Purga es el equivalente al social cristianismo al destaparse los vínculos del operador Pablo Muentes, operador de Jaime Nebot. Saludamos a Martín Pallares. Bueno, ¿cuál es la lectura inicial que tiene de este caso Purga? La semana anterior hablábamos del caso Metástasis. Ahora, derivado de eso, viene el caso Purga, en donde están involucrados 7 jueces de la Corte Provincial, la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y también otros personajes vinculados en esta trama de presunta delincuencia organizada. Martín, muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Gracias por la invitación.
A ver, aquí tenemos varias en este tema. Uno de ellos es que el caso Purga viene a ser el correspondiente o el similar al caso Metástasis para el correísmo, en este caso es para el socialcristianismo. Si Metástasis reveló que el correísmo tenía a un Ronnie Aliaga como operador político, alguien vinculado con las mafias de narcotráfico, el caso Purga revela que el Partido Social Cristiano también tenía un operador en la asamblea y un operador político que tenía relación en este caso con las mafias del manejo de la justicia, que es Pablo Muentes. Esto es un golpe muy duro para el Partido Social Cristiano. Habrá que ver en las semanas que vienen cuán golpeado queda, cómo sale para determinar qué pasa con el Partido Social Cristiano. Sin embargo, como hemos visto, es un golpe muy duro. Y hay que ver también las circunstancias en que se produce esto. Esto pasa semanas o días luego del juicio y la censura con destitución del vocal Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, tema con el que también está relacionado este caso. Uno de los actores del juicio en contra de Fausto Murillo es precisamente el Partido Social Cristiano, que es además uno de los actores del acuerdo legislativo con el partido, con el roldosismo y el gobierno. Entonces, estos señores que tenían el discurso de ir a salvar la justicia en el país, sacando a Murillo de medio, resulta que tienen estos problemas tan graves, porque el señor Pablo Muentes era un oscuro personaje, y de eso sabíamos gran parte de la opinión pública, y el Partido Social Cristiano nunca hizo nada. Entonces, ese también es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Y el otro, yo diría que el tercero, es que esto se produce muy poco antes del juicio a la fiscal, donde los votos del Partido Social Cristiano estaban o están aún en duda, ¿no es cierto? Entonces esto es un golpe al partido, un llamado de atención por parte de la misma fiscal, de que ella tiene una capacidad de acción y de presión, y que se le debe tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces me parece que este caso es tan, o hasta quizás tiene más variantes que el de Metástasis. Eso en primera línea, Miguel. Martín, este caso al poner al descubierto, porque ayer hubo 2 comunicados al menos y declaraciones de un asambleísta del Partido Social Cristiano, un comunicado que de inmediato reaccionó desde Europa Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, diciendo que respalda las tareas de la fiscal general y el combate a la corrupción. Sin embargo, entre paréntesis hay que decirlo que Henry Kronfle, el presidente de la Asamblea, ayudó a que se plasme la continuación del juicio político contra la fiscal general que está pendiente en la Asamblea. El otro comunicado que firma el ex legislador Alfredo Serrano trata de marcar distancia del procesado Pablo Muentes Alarcón, y dice en su comunicado que simplemente tiene que actuar. Si tiene que actuar en la Fiscalía General, tiene que hacerlo, pero que también se enseñen las pruebas de lo que esto
está en desarrollo. El golpe que dice Martín Pallares al Partido Social Cristiano debiera remover sus estructuras porque tienen aspiraciones. Incluso se habla de su candidato Jan Topic para el 2025. Depurarse y no seguir aliado con la Revolución Ciudadana para tratar de tumbar a la fiscal general con juicio político. Sí, el problema, Miguel, es que es muy difícil que el Partido Social Cristiano se desvincule completamente de la figura de Muentes. Porque él sabrá muchas cosas. Sí, él sabe muchas cosas y ha estado muy vinculado con el Partido Social Cristiano. Entonces, es muy difícil que logre desvincular todas las denuncias que se han hecho en contra de él, ya fueron conocidas por el Partido Social Cristiano. Entonces es bastante complicado que en este momento Miguel, voy a tener que despedirme de la señal. Tengo ahorita un problema con mi ubicación, entonces voy a pedir 1000 disculpas ya. ¿Podemos retomar el contacto más adelante? Sí. Te llamamos en pocos minutos, por favor. Ya, de acuerdo. 6:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Quisiera dar lectura a lo que muy ilustrativamente traen los periódicos Expreso y Universo. Este análisis precisamente de Martín Pallares dice: el caso Purga deja un mensaje político. Lo que Ronnie Aliaga es al correísmo, Pablo Muentes es al social cristianismo de Jaime Nebot. Y al igual que en el caso de Aliaga, donde todos en el correísmo sabían que estaba embarrado hasta las orejas con las mafias del narcotráfico, pero nadie se atrevía a decirlo porque eso hubiera indispuesto a su máximo líder en Bruselas. En el nebotismo todos sabían que Muentes era el operador para las peores corruptelas que fingían ignorar y así no decir nada porque alguien se podía molestar en Mocolí. Es decir, lo que Metástasis fue para el correísmo al encontrarse las conexiones del narco con su operador de la Asamblea, Ronnie Aliaga, Purga es el equivalente al social cristianismo al destaparse los vínculos del operador de Jaime Nebot con el manejo mafioso de las Cortes de Justicia, sobre todo del Guayas. Lo que ha ocurrido, dice este análisis en Expreso, con el caso Purga, en efecto, es un golpe político de proporciones, pero de consecuencias aún muy difíciles de predecir. Para comenzar, este caso le quita el discurso anticorrupción al nebotismo, pero también sacude al pacto político que hay entre el correísmo, el socialcristianismo y el gobierno del presidente Daniel Noboa, que con la reciente censura y destitución de Fausto Murillo habían recuperado la posibilidad de manejar la administración de justicia y recuperar la administración del concurso para los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, el plan del socialcristianismo con sus socios del correísmo pierde legitimidad para tomar el control de la justicia. El golpe a las huestes de Nebot fue evidente y se nota. Durante toda la mañana de este lunes, todos los cuadros de cierta importancia en el Partido Social Cristiano enmudecieron. Recién pasado el mediodía, la dirigencia del partido salió a decir esos lugares comunes que usan los políticos. Conforme avance el proceso al que nos hemos referido y se precisen públicamente las acusaciones y pruebas, actuaremos en consecuencia, dice el comunicado de Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. Lo cierto es que al nebocismo no le será sencillo desligarse de Muentes a estas alturas del campeonato. Primero, porque Muentes lleva una relación larga y bastante estrecha, no solo con Nebot, de quien era hombre de absoluta confianza, sino de otros, como Henry Kronfle, actual presidente de la Asamblea Nacional.
Muentes actuaba como asesor de Kronfle y llegó a tener una presencia tan fuerte con él que fue quien lo acompañó a una visita oficial a Carondelet para entrevistarse con el presidente Daniel Noboa. Nebot, por su lado, siempre lo sostuvo como su operador principal en la asamblea. La dificultad del socialcristianismo nebotcista para zafarse de la figura de Muentes no solo es la de su relación con Nebot o Kronfle, sino también la de su vertiginoso ascenso político y económico. Muentes no pertenece a una clase social privilegiada y no se le conoce un negocio lícito que pudiera justificar ni remotamente la ostentosa mansión donde vive y que se ve en las imágenes del allanamiento que le hizo en la isla Mocolí, donde también tiene la suya, y a muy pocos metros Jaime Nebot Sadi. ¿Cómo es posible que nadie haya tenido suspicacias, por lo menos, sobre la situación de Muentes si vive en una mansión como la que se vio en las imágenes? La única actividad empresarial aparentemente lícita que tiene Muentes es la de una modesta sanduchería casi al final de la vía San Borondón, donde el nivel social de los vecinos ya han perdido absolutamente todo el glamour de la zona. La familia de Muentes es conocida por haber tenido un negocio de repuestos automotrices, donde acudían sobre todo clientes que se quejaban de haber sufrido robos. Pablo Muentes tenía una central del Partido Social Cristiano en la calle Tungurahua y fue empleado del municipio de Guayaquil. De ahí, de acuerdo con fuentes bien informadas, dice Martín Pallares en su análisis en Diario Expreso, fue cancelado por el entonces alcalde Jaime Nebot debido a la cantidad de quejas de socialcristianos y amigos suyos que recibía en su despacho. A Muentes también se le ha acusado en notas de prensa de haber sido promotor de invasiones de tierras. El tema más escandaloso fue, sin embargo, el del juicio que le ganó insólitamente al Banco del Pacífico, que le acusó de no haber pagado una deuda de $300,000. Precisamente el juez Reinaldo Ceballos, que le dio la razón a Muentes en este caso, está ahora detenido luego de la acción de la Fiscalía. Ceballos, como juez cantonal, sentenció a favor de Muentes, condenando al Banco del Pacífico a pagar $3,900,000. A Muentes, la Fiscalía lo acusa de manejar una red de corrupción precisamente dentro del sistema judicial de la provincia del Guayas. Pregunta Martín Pallares: ¿cómo es posible que, conociéndose estos escándalos, Muentes haya sido una ficha inamovible del Partido Social Cristiano? La respuesta va a ser muy difícil para el partido. Sin embargo, aún con purga, hay otras interrogantes que aún es difícil de resolver. Por ejemplo, ¿este escándalo será suficiente para que la fiscal general no se caiga en el juicio político que le tiene planteado la Asamblea? Si bien todo esto deslegitima al bloque social cristiano, en caso de que quiera censurarla, lo cierto es que nada escrito está aún. Vean ustedes los hilos de la política. Ahora pudiera explicarse el por qué tienen en suspenso el juicio político contra la fiscal general. ¿Por qué el Partido Social Cristiano dio luz verde al juicio político que hoy está en procesamiento, esperando el turno para llevar a la fiscal general al juicio? Miren el cálculo del Partido Social Cristiano. Como ya se destapó esto, veamos qué dice el Partido Social Cristiano, que por un lado respalda la tarea de la fiscal general en discursos, en votación. 74 votos logró cuando votaron para respaldar la labor de la fiscal general en el Pleno de la Asamblea. Pero en el Consejo de Administración de la Legislatura lo que hicieron fue
dar paso al juicio político. Es decir, aquí hay un tema pendiente, complejo, de el procesamiento político de la fiscal en el Parlamento Nacional. Saludamos a Juan Carlos Calderón de Plan B y queremos conocer, Juan Carlos, tu punto de vista de esto que ha destapado la Fiscalía con el caso Purga. Juan Carlos, buen día. Miguel, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Sí, hay un eje distinto, evidentemente, aunque el tema se deriva del caso Metástasis, como ha dicho la Fiscalía. La propia fiscal señaló al inicio en su comunicado de las 4 de la mañana de ayer que establecía, o con esta denuncia y con estos cargos, establecían la relación entre la política parlamentaria o legislativa, ¿no es cierto?, el narcotráfico y la Corte, y la justicia, en este caso, en la Corte del Guayas. Entonces, lo que ha pasado ahí es un poco ir aterrizando los temas que se derivaron de los hallazgos que se iban encontrando en torno al caso Metástasis. En concreto, sobre el teléfono, como señaló la fiscal en su presentación en los cargos de ayer, y esta madrugada, el teléfono de esta señora llamada Mayra Salazar, ¿no es cierto?, donde a través de se establecen otro tipo de relaciones y no solo con grupos de delincuencia organizada, sino también efectivamente con estos personajes de la política. Entonces ahí hay, ya desde una lectura más política, una irrupción, como le he dicho yo, en lo que sería el corazón del poder político judicial social cristiano en Guayas. Y eso es, creo que, el punto central de este tema, más allá de que las intenciones no sean esas. Develan, ¿no es cierto?, los cargos que ha presentado la Fiscalía General develan precisamente este conjunto de relaciones y de redes, armadas básicamente con un objetivo: controlar la justicia para favorecerse con sentencias, con fallos, para obtener réditos personales ilegales, la mayoría de ellos en cuanto a temas de negocios, dinero, etcétera, etcétera, pero además favorecer a los líderes del crimen organizado. Juan Carlos, las secuelas de este caso que ha sido destapado le pone contra la pared al Partido Social Cristiano, como le puso a la Revolución Ciudadana con el caso de Ronnie Aliaga en el caso Metástasis, que ni siquiera él ha salido del país. En este caso, ¿cuál debiera ser el comportamiento del partido? Aunque trata de tomar distancia, ahora el país espera un pronunciamiento categórico sobre el juicio político de la fiscal general. O hicieron un cálculo para que se mantenga latente el juicio político hasta esperar qué pasa. Y ahora, como sale el caso Muentes, pudiera ser la oportunidad para votar contra la fiscal. Puede ser una reacción, una de estas, ¿no? De hecho, no sé qué cálculos estarán haciendo. No olvidemos que pueden tomar cualquier opción. O sea, a mí me parece que, de hecho, está planteado el juicio político a la fiscal general, pero sería un costo político muy alto para ellos el entrar a una suerte de, entre comillas, venganza o retaliación política por este tipo de denuncias o cargos que ha hecho la Fiscalía General, descubrimientos que los ha puesto a la luz pública. El punto central es Miguel. La Fiscalía lo que ha hecho es poner bajo la lupa, ante la luz pública, este tipo de relaciones, este tipo de redes mafiosas, ¿no es cierto? Y es una acusación de la fiscal concreta con evidencias. Lo de antes eran versiones, eran rumores. Entonces, tanto en el caso Metástasis como en este caso Purga, derivado del caso Metástasis, lo que hace la Fiscalía General es, con evidencias, con pruebas, actualmente poner bajo la luz pública y bajo la luz de la justicia ecuatoriana este tipo de relaciones, que todo el mundo sospechaba, que todo el mundo decía, la podredumbre de la justicia está vendida, la justicia es un horror en el Ecuador,
Pues bien, aquí está parte, pero yo, una partecita de lo que es la justicia en realidad en el Ecuador. En el caso Metástasis vimos cómo a través de habeas corpus, dinero, abogados, tipo de redes de una mafia judicial, ¿no es cierto?, favorecieron a líderes o cabecillas más bien del narcotráfico, de la corrupción en el Ecuador. Hoy también vemos cómo se usan los poderes políticos, las relaciones políticas para de alguna manera favorecerse. Miren Miguel, quiénes fueron las ternas, ¿no es cierto?, que presentó la Corte Nacional de Justicia, quiénes encabezaban las ternas para presidir el Consejo Nacional de Consejo de la Judicatura. Fabiola Gallardo fue la primera terna, y después Wilman Terán, los que mandó la Corte Nacional de Justicia de Ecuador para presidir el Consejo de la Judicatura, para que les representen. Ambos están señalados por la Fiscalía General. El uno está preso y la otra, ha sido señalada en el caso Purga. Una vergüenza, ¿no? Una vergüenza que el más alto tribunal haya patrocinado eso. Eso dice mucho, demasiado, creo yo, de lo que es la justicia ecuatoriana y de cómo sus propios actores se ven a sí mismos. Me pregunto yo, ¿se ven a sí mismos como operadores del crimen o se ven a sí mismos como personas que tienen el deber de servir a la ciudadanía otorgando administración de justicia? Esa es la gran pregunta que tienen que hacerse desde Iván Saquicela para todo el mundo, porque ellos presentaron las ternas. ¿Acaso no tenían antecedentes? ¿No sabían quién eran? ¿No se hizo la respectiva análisis? ¿O fue a propósito? Esa es la gran pregunta que yo me hago como ciudadano, ¿no? Claro, una gran interrogante que no van a poder despejar. Ahora, Juan Carlos Calderón, como un gran investigador periodístico, dice, aquí hay evidencias. ¿Son contundentes las evidencias, las pruebas en este proceso como para que nos salgan a decir persecución política o persecución contra los jueces, una vendetta contra estos jueces? Aquí hay pruebas evidentes, los chats, los documentos son una gran prueba dentro de un proceso penal. Evidentemente que sí, mire, la Fiscalía General ha demostrado que no se lanza a acciones como estas, a acusaciones tan graves como estas, sin tener ya el caso. Uno no puede, en cualquier circunstancia, como investigador, en este caso un investigador de fiscalía, tiene que tener seguro un caso para lanzar allanamientos y primero convencer al juez, ¿no es cierto?, o a los jueces de las órdenes de allanamiento y captura, porque un juez tiene la potestad de decir, no, yo no le voy a otorgar este pedido fiscal para allanar o para capturar a alguien, si yo no tengo la evidencia de que hay un delito. Ese es el primer paso, la acumulación de delitos, la acumulación de pruebas para generar precisamente, como llaman ahí, elementos de convicción, es fundamental para que un juez autorice allanamientos como en este caso y en otros, en caso Metástasis, allanamientos y capturas. Lo segundo es, evidentemente, como se dio la audiencia de formulación de cargos y que el juez, en este caso, el juez de la Corte Nacional, declare la legalidad de las detenciones. Sí, ese es otro juez, no es el mismo. ¿Sí? Entonces, eso pasa por una serie de actores judiciales, ¿no es cierto?, que tienen que, obviamente, cumplir una serie de protocolos y requisitos para tomar este tipo de decisiones. Entonces, esto poco a poco se va valorando, digamos. Y luego viene ya, precisamente, el llamado a juicio. En este caso, por ejemplo, en el caso Metástasis, y en este caso habrá los llamados a juicio, habrá todo el procedimiento judicial del debido proceso para que quienes han sido acusados y están detenidos, etcétera, etcétera, pasen por un juicio que se debe ser justo y debe ser evidentemente correctamente bien llevado. Es un proceso largo, Miguel, no es un proceso que ya o la fiscal dijo estos son culpables y son culpables. No. Es un proceso debido proceso, el principio de inocencia que tiene que valorarse precisamente, pero a mí sí como ciudadano, como periodista, como una persona que ha estado, como tú, Miguel, muchísimos años ya en el oficio, muchos años hemos visto cómo en los juicios se pueden torcer, ¿no es cierto?, los procesos, se pueden torcer las acusaciones, se pueden cambiar las pruebas, se pueden comprar los jueces, como ha ocurrido precisamente como se está denunciando
en el caso Metástasis y se está denunciando en el caso Purga. Se puede comprar jueces, se pueden comprar sentencias. Ese es el problema central, que la justicia en el Ecuador no es confiable, que los jueces, que los operadores judiciales no son confiables, no sirven a los intereses de los ciudadanos y de la justicia y el derecho, sirven a los intereses de particulares con poder económico y político. Ese es el punto. Y hoy también con el poder criminal del narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, donde el dinero entra, donde el dinero se mueve con absoluta impunidad, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que puede pasar. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que estar alerta, creo yo. Juan Carlos, claro, cuando uno revisa quienes están involucrados en este caso Purga, ve jueces, y voy a citar el caso de Reinaldo Ceballos, que han beneficiado con dictámenes precisamente en estas causas en donde aparecen en los chats quienes han recibido sentencia, como el caso de Daniel Salcedo. Es decir, aquí hay evidencias que deberán, por cierto, canalizarse en el debido proceso. Evidentemente ahí está el punto central de las dos grandes casos que a mi criterio son un parteaguas en la historia de la justicia en el Ecuador, ¿no? Es decir, siempre habíamos hablado de la politización de la justicia, de actores políticos y de actores criminales, en realidad, interviniendo en la justicia y comprando a los jueces, o tarifando incluso sentencias, etcétera, etcétera. Se hablan de cifras, que $400,000 para esto, que $500,000 para este juez, que esto costó la sentencia de Jorge Glass, esto costó así, de la manera más, como si fuera lo más normal del mundo, comprar sentencias. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, creo yo, a la luz de estos dos casos. Evidentemente esto tiene que seguir un juicio. Me parece, de alguna manera, muy importante decir que quienes van a juzgar y van a conocer de estos juicios son precisamente colegas, ¿no? Son jueces. Entonces ahí se va a ver si toda la justicia ecuatoriana está corrompida o hay elementos valiosos, ¿no es cierto?, que harán prevalecer precisamente el derecho y valorar las pruebas. Sí, eso me parece a mí fundamental entenderlo. Entonces yo creo que la importancia de estos dos casos es que precisamente haya, como decía al principio, puesto bajo la luz pública de los ciudadanos, de la opinión pública, del país y del mundo, ¿no es cierto?, cómo se estaba usando, manejando, o se está usando y manejando la justicia a través del dinero criminal para responder a intereses que no son los del derecho, que no son los de la justicia, sino de gente muy poderosa, ¿no es cierto?, tanto económica como política como criminalmente. ¿Y cuál debiera ser la actuación del juez que está a cargo de esto, Javier de la Cadena, Juan Carlos? Valorar las pruebas, o sea, ser absolutamente apegado a la ley y al derecho. O sea, es lo que tiene que hacer un juez. No se pide otra cosa, que cumpla la ley. O sea, es paradójico que en este país tengamos que pedir a quien ejerce la potestad de administrar justicia que cumpla la ley. O sea, hemos visto, Miguel y amigos que nos escuchan, un país sin justicia no es un país, no existe. No es una sociedad civilizada, no es un Estado de Derecho. La ley es precisamente lo que nos iguala a todos en la sociedad. Eso es, todos somos, se dice, iguales ante la ley, ¿no es cierto? El Partido Social Cristiano ha dicho esta frase común, este lugar común, para sacar el comunicado: nadie está por encima de la ley. Eso es verdad. Ahora, que eso se cumpla es otra cosa, ya depende de los jueces. Si yo quiero estar por encima de la ley, compro un juez. Sí, o sea, si yo tengo dinero o si he robado y parte de ese dinero, esa corrupción es para comprar el juez o la justicia o la señora que mira las causas, como se ha acusado a la señora Salazar de que intervenía en los sorteos de las causas para que estas denuncias, demandas caigan en jueces que ya estaban comprados. O sea, una red así increíble, ¿no es cierto?, en lo como ha venido funcionando la justicia. Entonces, estos casos, y yo creo que van a salir más, señalan el derrotero de gente que quiere su profesión, jueces probos que los hay, jueces honrados que los hay, administradores de justicia decentes, honrados que hay, que sí existen en el Ecuador y espero sean la mayoría. Pongan un alto a esto, o sea, paren esto, digan algo. O sea, los presidentes de la Corte Nacional no dicen nada sobre estos temas. O
guardan un silencio absoluto. O sea, sí me parece que es un punto, un parteaguas en el problema de la justicia en el Ecuador. Se preguntan por qué no vienen inversiones extranjeras. Porque no hay justicia. Porque saben que pueden comprar un juez para irse en contra de un competidor, etcétera, etcétera. O sea, si no hay justicia en un país como el Ecuador, este país, insisto, no tiene futuro, no tiene destino. Entonces, sí me parece que es fundamental lo que está pasando, histórico incluso. Claro, Juan Carlos, en este entorno, con este entorno, ir al juicio político de la fiscal general cada vez de cara al Ecuador y al mundo de la honestidad, no resulta, cada vez cuesta arriba, aun cuando las posiciones politiqueras estén en esa línea, cuando ha habido pronunciamientos. ¿Qué dijo el Partido Social Cristiano? ¿Qué dijo Kronfle en su momento? Que únicamente dieron paso a la ley orgánica de la función legislativa para el trámite del juicio político. Pero en su momento ellos no apoyarán el juicio, no votarán contra la censura. Ahora están contra la pared. Que demuestren lo que dijeron, más allá de un caso circunstancial que evidencia una corrupción enorme, el caso Purga ocurrido en la provincia del Guayas. Sí, bueno, yo creo que lo que mueve la política en el Ecuador es la mentira, ¿no? En realidad hay gente muy mentirosa. Yo, por principio, no les creo. En lo personal, no les creo nada de lo que dicen. Hay que verles en sus actos, en sus hechos. Entonces, pueden inundarnos de comunicados, de palabrería, de declaraciones, lo que sea. Está en los hechos. El momento en que se plantea, porque evidentemente la Asamblea tiene el derecho constitucional de fiscalizar. Asimismo, repito, también para la fiscal general nadie está por encima de la ley, sí, pero insisto en que deberían plantear, ¿no es cierto?, los motivos suficientemente fuertes como para llevar a una fiscal general a un juicio político. Entonces, ¿con qué pruebas? ¿Con qué situaciones? Y veamos si los tienen. Si los tienen, pues que se ventile ante la opinión pública, ante el país y ante la justicia y la Asamblea Nacional la actuación de un funcionario que es fiscal general. Quítele el nombre, ¿no es cierto? Pero si no lo tienen, si lo que se convierte es una retaliación política, es evidente que tendrá un costo político muy alto para ellos, no solo en el tema electoral, porque la fiscal sería más popular que el señor Noboa, es la fiscal general en este momento. Entonces tienen que evaluar muy bien los pasos que van a dar. Yo creo que lo correcto sería en este caso dejar evidentemente que se vayan defendiendo quienes han sido acusados, ¿no es cierto? Y los se defiendan sin las injerencias políticas que se espera que tengan. Se supone un montón de llamadas, de presiones por debajo de la mesa para evitar estos hechos, para evitar las prisiones, para evitar las sanciones. Se esperará que de alguna manera quienes han sido detenidos, que son jueces del Guayas, ¿no es cierto?, y que son operadores políticos de un partido político importante como Social Cristiano, en este caso, se defiendan en derecho, pero sin la injerencia política. Ese es el punto. O sea, yo creo que los partidos Social Cristiano y todos sus aliados tendrán que seguir caminando sobre la cuerda. Ahora, el punto es, estas personas que están señaladas por partidos políticos son aliados del gobierno. Son un triángulo, ¿no es cierto?, que les ha servido para aprobar leyes, para tumbarse a un vocal de la Corte del Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde va a llegar la alianza del presidente Noboa con estos dos partidos? Esa es también una buena pregunta que se tendría que responder. ¿Hasta dónde éticamente, ¿no es cierto?, se puede justificar una alianza en estas circunstancias con estos dos partidos? Juan Carlos, solo para ilustrar una información que pone en X, Jacqueline Rodas de Coavisa. Caso Purga, 7 horas con 10 minutos, luego de 10 horas de audiencia, termina la formulación de cargos por parte de la fiscal Diana Salazar y la respuesta de la defensa de los 12 procesados. El juez entra a deliberar sobre el pedido de prisión preventiva. La resolución se dará a las 16 horas, 4 de la tarde de este martes. ¿Qué debe esperar el país, Juan Carlos? Que el juez valore, ¿no es cierto?, tanto las acusaciones de la
Fiscalía General, las evidencias que ha presentado, los cargos que ha formulado y los argumentos de la defensa. O sea, ese es un procedimiento normal, natural, y ya dependerá del juez. Básicamente lo que está en juego es ahorita la prisión preventiva de los acusados, ¿cierto? Y eso tendrá que valorar, porque ya el juez ya determinó la legalidad de la detención. Pero se puede pedir medidas sustitutivas y un montón de cosas, y ahí está un poco la clave del asunto. Una cosa es estar detenido, ¿no es cierto?, en estos casos, y otra cosa es salir sin prisión preventiva y seguir ejerciendo el cargo, porque ese es el punto. Jueces procesados por corrupción administrando justicia. O sea, claro. Además, Juan Carlos, tú sabes, fuera de la prisión preventiva se puede hacer cualquier cosa, lo que tú mismo señalabas. Aquí se puede meter mano a través de otros jueces para que los beneficien. Por supuesto, es decir, fíjese lo que pasó con el vocal Muñoz del Consejo de la Judicatura, que fue detenido y seguía ejerciendo el cargo, ¿no es cierto?, desde prisión vía telemática, porque la ley favorece de alguna manera el hecho de que no eres culpable mientras un juez en última instancia te declare culpable, ¿sí? Pero de ahí a que sigas ejerciendo el cargo, o sea, si se ha dado pues alcaldes que han ejercido el cargo con grillete, pues, o sea, en este país suceden esas cosas. Esa es la justicia que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece que si yo soy una persona que está acusada y detenida con un cargo, pues lo mínimo que debo hacer, o lo mínimo que se puede pedir desde la opinión pública es, oye, renuncia al cargo para que no haya injerencia ni política ni judicial en las decisiones. Ha habido gente decente, no sé si en este país, que han sido acusados de algo y han renunciado desde primeros ministros, presidentes, para que no haya una injerencia política en la decisión de la justicia. Y eso es lo que se espera que en esta ocasión suceda, que no haya estas presiones sobre el juez que tiene que tomar esta decisión, para que quienes, y el valore si es que quienes han sido detenidos y acusados por la Fiscalía General permanezcan en prisión o salgan de prisión. O sea, el juez tiene que valorar eso, básicamente. Bien, un gusto como siempre dialogar con Juan Carlos Calderón, periodista investigador de Plan B. Juan Carlos, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Con mucho gusto, gracias, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Ahora, una visión del caso Purga, derivado del caso Metástasis, desde un análisis jurídico con el constitucionalista doctor Javier Palacios. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor.